para la Bueno, cuestión de las entonces, encuestas. sí, perdón. ¿Puede intentar algo para la cuestión de las encuestas que me dijo? Sí. Debe ir al chat del grupo, aquí a la conversación y darle los 3 puntitos y ahí le sale encuesta. Voy al chat, ¿en qué parte? Arriba, en el primero que dice chat, arriba, a la izquierda. A la izquierda donde dice chat. Y ahí. Abajo, ahí le salen los 3 puntitos antes de enviar el mensaje. Bueno, si tú puedes manejar esa parte, si tú A mí quieres no me sale la manejar opción esa de parte, encuesta. sí, para que podamos hacer la encuesta y yo mientras tanto me dedico a la presentación. Entonces, si tú puedes manejar la parte de las encuestas, hazlo. Bueno, entonces, como no habíamos comenzado a grabar, le estaba diciendo que uno de los temas más importantes es el uso de Digital Twins para optimizar cualquier proyecto. Puede ser un proyecto de ingeniería de construcción, puede ser una clínica, puede ser un banco, cualquier tipo de proyecto. Y también les decía que lo más interesante sería utilizar el Digital Twin como herramienta para optimizar un país completo. El único país del mundo que en este momento está utilizando los Digital Twins en forma parcial es Estonia, un pequeño país báltico que formaba parte de la antigua Unión Soviética. Entonces, ese país lo está utilizando parcialmente con bastante éxito. Y uno de los proyectos más interesantes que tengo yo en este momento sería el Digital Twin Colombia USA para mejorar la democracia en Colombia, en Estados Unidos y en cualquier otro país. Más adelante hablamos de algunos detalles, cómo podríamos utilizar el Digital Twin Colombia USA. Entonces, les mencionaba que en proyectos de ingeniería y construcción, una de las herramientas más útiles es el Revit, que nos permite diseñar y llevar el control de toda la parte de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendios, calefacción, ventilación, aire acondicionado, y cumplir con las normas BIM, Building Information Modeling, que ya son normas internacionales de uso obligatorio en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Colombia y todos los países de Latinoamérica. Para la parte civil de los proyectos, comenzando por los levantamientos topográficos, la vialidad, la hidrología, las terrazas, todo lo que involucra la parte civil de un proyecto, la herramienta más recomendada es el AutoCAD Civil 3D. Y para el diseño de plantas industriales como refinerías, petroquímicas, siderúrgicas y todo lo demás, la herramienta que he venido utilizando en los últimos 30 años es el AutoCAD Plan 3D. Para cálculos de ingeniería, yo comencé a desarrollar una aplicación en el año 1981 y que contiene todos los cálculos de ingeniería que he tenido que hacer desde el año 1981 hasta hoy. Entonces, si hay oportunidad, vemos alguna demostración de cómo utilizar este paquete de cálculos de ingeniería para proyectos de ingeniería y construcción y cualquier otro tipo de proyecto. Para la parte mecánica de un proyecto, pues tenemos varias alternativas como el Solid Edge, el Inventor, el SolidWorks, el CATIA. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del CATIA?
El CATIA es un software que fue desarrollado por la empresa francesa Dassault Systems, que es la empresa que construye los aviones de guerra Mirage. Esa empresa utilizó ese software para diseñar esos aviones, tuvo mucho éxito. Entonces comercializó ese software que se llama CATIA y que su versión más ligera, más pequeña, se llama SolidWorks. Entonces eso es para la parte mecánica del diseño de los proyectos. En la parte de llevar el control de la planificación y control de avance de los proyectos, pues el número uno hace muchos años era Primavera, pero también hace, no sé, tal vez unos 20 años, Project de Microsoft tomó la delantera y es el software líder. Y como es de Microsoft, pues está integrado en todos los paquetes, incluyendo el Office, incluyendo Azure y todas las plataformas en la nube. Porque también para poder utilizar eficientemente el Digital Twin o el gemelo digital, pues todo tiene que estar cargado en la nube. Entonces las empresas líderes en el mundo para servicio en la nube son Microsoft, Google, Amazon. Hay otras, pero estas tres serían las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque tecnológicamente y por volumen y ganancia y todo eso encabezan la lista, pero también porque su cliente más importante es la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, la Secretaría de Defensa exige a sus proveedores, en este caso del servicio en la nube, que sus servidores estén ubicados en todos los 5 continentes del mundo en forma estratégica, de tal manera que si un ataque nuclear o cualquier otro tipo de ataque o una tragedia natural ocurre y se caen algunos de los servidores, que automáticamente entren en servicio los servidores que están en el resto del mundo. Bueno, entonces les decía que para cálculo de ingeniería yo he desarrollado un paquete para hacer esos cálculos de ingeniería y que tiene la ventaja de que ustedes van a tener el software y si están interesados en aprender cómo hacer esos cálculos, pues pueden aprenderlo. O sea que les ofrezco el pescado y si quieren aprender a pescar, también pueden aprender a pescar. También he desarrollado unas aplicaciones que la he llamado DPE, que significa que hay que vincular dinámicamente y automáticamente todas las fases, todas las disciplinas y todas las herramientas que se utilicen en un proyecto. Entonces, eso tiene que hacerse en tiempo real y ya esos anuncios que hacían algunas empresas, no sé si todavía hay empresas que lo hagan, que digan que el día 30 y 31 de cada mes no atendemos cierto tipo de consulta y tal porque estamos en cierre de mes. Eso ya es totalmente inaceptable en una empresa del siglo XXI. El cierre de mes hay que hacerlo cada minuto, cada segundo en tiempo real, porque las emergencias no esperan y todos los reportes tienen que hacerse en tiempo real, no esperar hasta los últimos días del mes para hacer el reporte, sino que en forma automática 24/7 tienen que estar haciéndose ese tipo de reportes. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora, puede hacer la pregunta.
Bueno, Gracias. Se escucha un eco en la persona que está haciendo la pregunta. Esta pregunta es cómo se hace el Digital Twins, cómo se puede adquirir ese programa, cómo se enlaza uno con él. Tengo dificultad para escuchar la pregunta. Si me la puedes repetir, por favor. La persona que hizo la pregunta, si la puede repetir porque fue muy difícil escuchar y se... Buenos días, ¿no? Está para saber cómo se accede a las Digital Twins. Usted lo vende, hay quien por un sitio, porque es la primera vez que yo escucho esta terminología y veo que todo está en la nube, no sé, pero digamos en la práctica cómo se hace. Bueno, aquí les presento en forma conceptual que es el uso de una cantidad de herramientas que todas están en la nube, trabajando 24/7 y que tienen que ser contratados a través de empresas proveedores de servicio en la nube. Hay muchos proveedores, pero los más importantes en este momento serían Microsoft, Google y Amazon. Microsoft tiene una plataforma que se llama Azure, Azure se escribe Azure, y ese es uno de muchos de los componentes de los servicios de gemelo digital que ofrece Microsoft. Google y Amazon pues también los tienen. Entonces podrían comenzar por buscar servicios de Azure, de Microsoft y cualquier otro similar. Bueno, entonces continuamos. Para los que no han utilizado Digital Twins, esta sería una manera de representar lo que es un Digital Twin que se puede utilizar para una empresa, para una ciudad y para un país. Colombia tiene una ciudad que es Medellín, que está en la lista de Smart Cities en el mundo. No sé en qué puesto esté, pero casi todos los años aparece un ranking. Hace muchos años, creo que en el año 2012, que fui a dictar una conferencia en Las Vegas, la Smart City número 1 del mundo era la ciudad de Vancouver, Canadá. En este momento creo que es Singapur. Ustedes pueden buscar en Google o en cualquier otra fuente de información las ciudades inteligentes que encabezan la lista en el mundo. Entonces, esta es una sala de control diseñada por la empresa Aviva del Reino Unido para la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos. Este es un gemelo digital que integra 14 empresas. Pueden ser 5 refinerías, pueden ser 4 empresas aguas arriba, como serían las empresas que explotan, transforman el gas y el crudo para ser utilizado como materias primas en las refinerías. Pueden ser 4 empresas aguas abajo, que serían las empresas petroquímicas que utilizan los productos de las refinerías para convertirlos en productos petroquímicos. Este gemelo digital que integra estas 14 empresas tiene en tiempo real 200.000 puntos críticos del
de estas 14 empresas, y obviamente esto están protegidos por ciberseguridad para evitar que puedan ser modificados, cambiados, hackeados con cualquier propósito. Ok. Entonces, esta es una pantalla panorámica de 360 grados, o sea que es circular, y en cada sitio se encuentran computadoras donde pueden ver los reportes en línea que más le interese a la persona que esté ubicada en cada uno de estos sitios de control. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces, como parte de los Digital Twins, pues lo más conocido son las Smart Cities. En este caso, esta es una presentación hecha en el BIM Forum de Argentina por la empresa Bentley. Entonces, ¿qué tenemos en el Digital Twin de una ciudad? Pues tenemos calles, avenidas, autopistas, tenemos puertos, tenemos plataformas costa afuera, tenemos centrales nucleares para generar electricidad, también podemos tener hidroeléctricas, termoeléctricas, empresas de energía solar, empresas eólicas, y todo lo que comprende una ciudad moderna de hoy en día. Entonces, ¿qué hace el Digital Twin? Pues tener conectados todos los puntos críticos de la ciudad. Entonces, desde lo más elemental como es la movilidad, o sea, el movimiento de automóviles, autobuses, trenes y demás medios de transporte, entonces tener una ola verde lo más larga posible, de tal manera que cuando un semáforo se pone en verde, los vehículos avanzan la mayor distancia posible para que la eficiencia del transporte sea la óptima en la ciudad. Y también, si ocurre algún accidente, por ejemplo, si hay un partido de fútbol y ocurrió alguna tragedia, pues no hay que estar llamando a los bomberos, a las ambulancias, a la policía, a defensa civil, sino que el gemelo digital se encarga de automáticamente movilizar las ambulancias que estén más cerca y llevarlas automáticamente al sitio donde ocurrió el accidente, la tragedia. Y los semáforos también van a recibir instrucciones para que esas ambulancias puedan desplazarse a la máxima velocidad posible hacia el sitio donde ocurrió el accidente. Y así todos los parámetros más importantes para controlar eficientemente una ciudad, todos están integrados en tiempo real 24/7 en el gemelo digital, y la información, como les digo, les va a llegar a todas las personas involucradas, desde los bomberos, las ambulancias, las clínicas, la policía, el ejército, defensa civil, el alcalde, todos los que tengan que ver con la administración inteligente de una ciudad. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerla. Bueno, y aquí tenemos una de las muchas aplicaciones que he desarrollado en los últimos
43 años. En este caso es la herramienta ENGIE, la he llamado ENGIE, que son para cálculo de ingeniería. Entonces, en este paquete de aplicaciones, pues están incluidos los cálculos que he tenido que hacer desde el año 1981 hasta la fecha. O sea que cada vez que algún cliente que tiene acceso a esta aplicación encuentra que necesita hacer unos cálculos que no están incluidos, me llama y yo le desarrollo esos cálculos adicionales. Recuerdo que una de esas actualizaciones ocurrió el 31 de diciembre del año 2002. En esa época yo trabajaba en Puerto Ordaz, Venezuela, y ese 31 de diciembre a las 8 de la noche, uno de los ingenieros que había tomado este curso de aplicaciones de ingeniería me llamó para decirme que necesitaba que yo le desarrollara un módulo nuevo, porque en ese momento había una huelga nacional en todo el país, y este ingeniero estaba en el comité de emergencia de la empresa Benalum. Entonces, como resultado de la huelga nacional, no había gas natural disponible para ninguna empresa en todo el país. Y ahí estaban afectadas las empresas de Ciudad Guayana, que es donde está Puerto Ordaz, donde yo viví durante unos 43 años, de los 46 en total que estuve fuera de Colombia. Bueno, entonces aquí están todos los cálculos que se han necesitado durante estos últimos 43 años. Y si alguno de ustedes comienza a utilizar esto y descubre que necesita hacer cálculos nuevos, pues nos ponemos de acuerdo y desarrollamos el módulo correspondiente. Bueno, entonces en el gemelo digital, ya sea de una empresa o de un país, pues vamos a tener KPIs, que son los Key Performance Indicators o indicadores claves de desempeño. Obviamente esos indicadores tienen que estar protegidos también por ciberseguridad para que no sean alterados y que se pueda saber en tiempo real 24/7 cómo está el desempeño del presidente, de cada uno de los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los presidentes de las empresas, por ejemplo, el presidente de Ecopetrol, el presidente de ISA y todas las demás empresas del Estado, cómo están los gerentes, el desempeño de cada uno de los gerentes, de cada uno de los ingenieros que conforman el equipo de trabajo, ya sea del país o de la empresa. Cuando alguna de estas personas sale, bueno, el KPI pues va a tener zona verde, amarilla, naranja y roja. Cualquier del equipo de gobierno o del equipo de la empresa que salga de la zona verde va a recibir una alerta informándole que su desempeño está fallando en tales y tales aspectos y que se les sugiere mejorar de tales y tales maneras o formas. Si esa persona no logra mantenerse en la zona verde, sino que pasa a la zona naranja, la zona amarilla, después la zona naranja,
y llega a la zona roja, pues inmediatamente es reemplazado por el que tenga el mejor KPI de un grupo de 3 que forma parte del equipo. El equipo puede ser del gobierno o puede ser de la administración de una empresa. Entonces ya no es necesario hacer campañas electorales que son muy costosas y que son la fuente de la corrupción. Ya no hay que llenar con pancartas y avisos publicitarios todas las calles de todas las ciudades, sino que el que tenga el mejor desempeño es el que va a desempeñar el cargo, y no hay que esperar ni 4 años, ni 6 años, ni 75 años como lleva Cuba, o 25 años como lleva Venezuela, para tener la persona adecuada para administrar el país o la empresa. Bueno, entonces aquí esto también es un recuento histórico de cómo comenzaron los Digital Twins. Yo los comencé en 1981 y comencé con algo que llamaba Virtual Instruments, instrumentos virtuales, y que eso con el tiempo se convirtieron en lo que hoy en día se llaman Digital Twins, que es la palabra oficial que fue establecida por la NASA hace unos 20 años, algo así. Entonces, ¿en qué consistían los instrumentos virtuales? Lo primero que yo hice fue detectar cuáles eran los parámetros críticos de esta planta. Entonces, uno de los parámetros críticos de esta planta era el porcentaje de oxígeno en los gases de combustión de los calcinadores, porque esos gases de combustión pasaban por un precipitador electrostático, y si esos gases de combustión contenían oxígeno o monóxido de carbono, entonces el oxígeno podía ocasionar una explosión en el precipitador electrostático, y este era el accidente más grave que podía ocurrir en esta planta, porque podía destruir gran parte de las instalaciones de la planta y podía ocasionar muchas muertes. Durante los 8 años que yo estuve trabajando en este proyecto no ocurrió ninguna explosión del precipitador electrostático, pero después que yo salí me informaron que hubo 2 explosiones graves con muchos daños materiales, y no recuerdo si hubo pérdidas de vidas humanas. Bueno, entonces, ¿cómo yo desarrollé el instrumento virtual? Yo hice un balance de masa y energía que lo puse a correr en tiempo real 24/7 en las computadoras de control de proceso. En esa época, las computadoras de control de proceso para este proyecto, estoy hablando del año 81, era la Honeywell TDC 2000, y la parte de Motor Control and Interlock System era de la Siemens. Entonces, yo hice el balance de masa y energía, y mediante ese balance de masa y energía yo tenía el porcentaje de oxígeno virtual, o sea, calculado, y lo puse a correr en tiempo real 24/7. Entonces tenía una curva del porcentaje de oxígeno del instrumento de campo, que está ubicado en el precipitador electrostático, y el porcentaje de oxígeno calculado por el balance de masa y energía. Esos gráficos corrían en tiempo real. Si los gráficos eran
paralelos significaba que todo andaba bien en el proceso. Si los gráficos se interceptaban, aunque no hubiese sonado ninguna alarma del proceso o del Motor Control and Interlock System, el simple hecho de que las curvas del instrumento real y el instrumento virtual se interceptaran, entonces hacía sonar una alarma porque indicaba que algo no normal estaba ocurriendo dentro del proceso. De esa manera yo logré evitar varias paradas de planta y varios accidentes que pudieron haber ocurrido si hubiese explotado el precipitador electrostático. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, si no tiene preguntas, continuamos. Y aquí está uno de las 48 mejoras que yo hice al diseño original de esta planta y que dieron como resultado un 25% de aumento en la capacidad de producción de esta planta, lo cual es un resultado sobresaliente, porque lograr aumentar el 25% de la capacidad de una planta es un logro bastante impresionante. Entonces, los que tengan interés y en otra oportunidad, yo les puedo hablar en detalle en qué consistió esta, que es una de las 48 mejoras al diseño original de esta planta. Bueno, y aquí también un hecho histórico, y es que cuando yo terminé de dictar esta conferencia en Denver, Colorado, en febrero del año 87, se acercaron personas de varios países para felicitarme y solicitarme mis datos para contactarme, y entre esos la primera persona que se acercó fue el vicepresidente de Lurgi, la empresa alemana con la que yo estaba trabajando, y con este vicepresidente habíamos arrancado la planta en el año 81, o sea que ya habían transcurrido 6 años, y él me dijo que cuando él salió de Frankfurt, Alemania, hacia Denver, Colorado, él envió un fax a mi empresa solicitando mis servicios para que yo formara parte del equipo de arranque de plantas Lurgi. Entonces fui a arrancar una planta en Checoslovaquia, después una en la India y una tercera en Brasil. Y aquí tenemos, esta es una conferencia que dicté en Autodesk University en Las Vegas en noviembre del año 2012. El tema de la conferencia era la integración de los productos de Autodesk con los productos que yo he desarrollado en mi empresa RDC, Roldán Arte Consultoría y Entrenamiento. Entonces, ¿alguno de ustedes ha asistido al evento Autodesk University? Si no han asistido, se los recomiendo porque es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. Esto se hace cada año, normalmente es a finales del mes de noviembre, y yo he asistido a 4 de estos eventos. Los últimos 3 fueron en Las Vegas. El primero fue en San Francisco, California. Bueno, aquí esta es una alianza con la empresa Procore, que está en California y que tiene un gemelo digital para las empresas de la industria de la construcción. Bueno, entonces la alianza, que puede ser con una universidad, con una empresa, el primer punto sería la optimización
de los productos que tenga la universidad con los productos que ha desarrollado mi empresa. El segundo punto sería compartir 60 cursos de Ingeniería e Inteligencia Empresarial que he dictado a 11.581 personas de 746 empresas de 23 países durante los últimos 35 años. Y aquí crear un gemelo digital de cada proyecto, de cada empresa, de cada cliente, de cada proveedor, de cada aliado. Crear los instrumentos virtuales de cada parámetro crítico de cada proyecto. Esto es muy importante para evitar accidentes, para evitar tragedias que pueden ser muy costosas, sobre todo si hay pérdida de vidas humanas. El punto 5, llevar gráficos de los instrumentos virtuales versus los instrumentos reales. Para esto vamos a hacer uso de la inteligencia de las cosas y de la inteligencia del Internet industrial de las cosas. Entonces, por ejemplo, los que han trabajado o están trabajando con refinerías, ustedes pueden recordar que hace muchos años, cuando se iba a hacer un trabajo de soldadura en sitios confinados, por ejemplo, dentro de un tanque, había que hacer pruebas de gases explosivos, había que hacer pruebas de oxígeno mínimo y tal. Y eso eran trabajos hechos por personas que venían desde el laboratorio, desde el sitio que correspondía hasta el sitio donde se iba a hacer el trabajo. Ese era el método de hace muchos años. Hoy en día ya el Internet industrial de las cosas permite que si hay un grupo de personas, por ejemplo, puede ir el presidente de una empresa, los gerentes, los ingenieros, los operadores, y tienen que subir a un sitio elevado, una torre de destilación, una torre de fraccionamiento. Entonces ya esas personas llevan unos cascos y esos cascos van provistos de instrumentos que miden en tiempo real el porcentaje de monóxido, el porcentaje de H2S, el porcentaje de oxígeno y cualquier otro parámetro crítico. Entonces, si alguna de esas personas llega a un sitio donde haya un valor anormal, pues le suena una alarma en el casco de la persona, en el celular de la persona, y también esa alarma va a sonar en la sala de control, va a sonar en las ambulancias que estén más cercanas al sitio, va a sonar en las clínicas más cercanas, para que si ocurre algún accidente, pues la atención sea lo más rápido y eficiente posible. Entonces, ese es el uso del Internet de las cosas y el Internet industrial de las cosas. Ahora, algo muy importante que es como un complemento a los Digital Twins son desarrollar algoritmos multivariables para predecir los parámetros críticos de cada proyecto. Entonces, para el desarrollo de estos algoritmos multivariables, pues se utiliza la inteligencia artificial, se utiliza Python, se puede utilizar Excel, RealStat, SSPS, StatGraphics y cualquier otro paquete estadístico que permita desarrollar estos algoritmos multivariables para predecir qué va a ocurrir en los próximos nanosegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, para que no nos sorprenda que yo no sabía que iba a haber el fenómeno del Niño y que el nivel de las represas iba a bajar
a valores críticos y que por lo tanto el consumo de agua había que regularlo, etc. Los algoritmos multivariables son una herramienta muy importante para evitar accidentes, para evitar tragedias y para optimizar procesos, para optimizar gobiernos de ciudades o de países completos. Bueno, también tenemos que vincular dinámicamente todas las fases de un proyecto, desde la fase de diseño, la fase de planificación y la fase de ejecución. ¿Okay? Tiene que ser un vínculo dinámico de tal manera que si estamos ya en la fase de ejecución y ocurre algún retraso en alguna de las tareas, el gemelo digital nos informa cómo va a afectar la fecha de entrega del proyecto y el costo del proyecto. Entonces, esa información la vamos a tener en tiempo real 24/7. También tenemos que tener un vínculo dinámico entre las herramientas que se estén utilizando en el proyecto. Entonces, aquí he colocado una lista parcial de herramientas con el Revit, todas las tecnologías y herramientas BIM. Bueno, esta lista se puede aumentar dependiendo del tipo de proyecto. Vínculo dinámico entre las disciplinas. ¿Cuáles disciplinas? Las obras civiles, la arquitectura, la mecánica, la electricidad, la plomería, heating, ventilation and air conditioning, o sea, la parte de calefacción, ventilación, aire acondicionado, la parte de finanzas, la auditoría, la inspección, etc. En el punto 10 he colocado conceptos básicos que deben tener cada uno de los integrantes del proyecto, conceptos básicos de cada disciplina, de cada fase y de cada herramienta. El punto 11, la auditoría técnica. Esto es algo que yo me inventé también hace muchos años. Hacer auditoría técnica de cada parámetro crítico del proyecto. Mediante esa auditoría técnica he descubierto 3 errores que comete el proyecto, un error que comete el Civil 3D y algunos errores que comete Power BI. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno. Vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta. No hay preguntas. Sería interesante que alguien pueda hacer preguntas o comentarios para saber si hay algo que no está claro, para poder... Yo tengo una pregunta, Roldán. ¿Cuáles son los errores que comete Power BI? Porque yo utilizo en mi trabajo diariamente esa herramienta. muy interesante. José Quintero, ¿tú estás trabajando en qué empresa? En SLB. ¿Perdón? SLB. Ok. Los
errores específicos los tengo documentados en un video que creo que lo subí a mi canal de YouTube. Entonces en este momento no lo recuerdo. Tú puedes entrar a YouTube, escribir Roldán Duarte Holguín y es posible que ahí consigas los errores. A ver si logro recordar alguno. No, en este momento no los recuerdo, pero sí es interesante saberlo porque el Power BI es una herramienta que se utiliza mucho. Entonces es importante uno utilizar eficientemente todas las herramientas y también detectar si esa herramienta comete errores. Entonces, en este momento no recuerdo exactamente, pero eran como unos dos o tres tipos de errores que cometía el Power BI. Bueno, entonces aquí hay algunos otros temas. Bueno, aquí por ejemplo, algo relacionado con los conocimientos básicos. Los conocimientos básicos son muy importantes para cualquier proyecto, para cualquier empresa, universidad, ciudad o país. Y una reglamentación que debió haber salido hace más de 50 años es que para poder ser profesor universitario debe tenerse experiencia gerencial exitosa comprobada en empresas multinacionales eficientes en temas importantes. Porque yo en estos 57 años de experiencia, en los primeros 25 años, tuve dos jefes en dos proyectos diferentes. Los dos jefes, cada uno tenía un doctorado, uno en la Universidad de la Sorbona de París y el otro en la Universidad de Berkeley, California. Y cuando ellos me daban instrucciones sobre algún problema de la planta, pues yo le escuchaba las instrucciones muy respetuosamente, tomaba nota y le respondía que yo iba a estudiar eso a la menor brevedad posible, pero por la manera como enfocaban los problemas y los tipos de soluciones que me estaban presentando, yo ya concluía que esas personas no tenían la menor idea de lo que era una planta real, cómo solucionar esos problemas y que por lo tanto esas soluciones que estaban proponiendo eran totalmente inútiles. Al punto tal de que en uno de esos proyectos yo salí a hacer la inspección por la planta a las 7 de la mañana y como a las 7:15 me encuentro una cantidad de camiones, grúas, equipos y tal en un sitio de la planta. Entonces yo pregunté qué iban a hacer ahí. Entonces me explicaron que iban a instalar una bomba para conectar la entrada de un intercambiador de calor con una tubería.
Sí, el intercambiador de calor era muy grande y le iban a colocar una tubería de agua de enfriamiento. Bueno, entonces, apenas me dijeron eso, yo mentalmente hice un cálculo y llegué a la conclusión de que eso era totalmente absurdo. Eso no iba a mejorar en absoluto el problema de la alta temperatura que se tenía en ese intercambiador de calor. Ahí en el campo yo no le dije nada a nadie, simplemente tomé nota, me fui a mi oficina, hice un cálculo rápido y llegué a la conclusión de que el resultado de esa mejora era disminuir la temperatura en 3 centésimas de grado centígrado, 0.03 grados centígrados. O sea que el proyecto era totalmente inútil. Bueno, entonces inmediatamente yo llamé al gerente de la planta, que era un holandés y que había sido mi jefe en la Exxon, en la petroquímica de la Exxon en Cartagena, Colombia. Yo le expliqué y él inmediatamente aceptó o entendió los cálculos que yo le había hecho y de una vez llamó a ese gerente y le dijo que de ahí en adelante él no podía tomar ninguna decisión sin haber consultado con él y conmigo. Entonces, eso es una muestra de que hay muchos profesores universitarios con grados de doctorado y que no tienen experiencia industrial y que por lo tanto pueden causar mucho daño en un proyecto. Okay. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la ecuación para calcular la fecha de comienzo de cada una de las tareas que conforman un proyecto? Esta ecuación tiene 6 elementos. Entonces, si alguno de ustedes sabe la ecuación, puede decirla. ¿Alguno de ustedes la sabe? O si alguno de ustedes quiere ganarse $100, busca en Google, en cualquier idioma, en cualquier sitio, esta ecuación y es muy probable que no la consiga. Esta ecuación la comencé yo a desarrollar hace muchos años y tiene 6 elementos y es muy importante para saber cuándo comienza cada una de las tareas que conforman un proyecto. Si uno no sabe cuándo comienzan, tampoco sabe cuándo terminan. Y por lo tanto, no sabe cuánto es el costo de esa tarea y cuánto es el costo real del proyecto. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un recurso sobreasignado? Cualquiera puede responder. ¿Alguien que quiera responder? Bueno, entonces vamos aquí a continuar con esta lista. Lo que es un recurso sobreasignado, cómo sabes si en tu proyecto hay recursos sobreasignados, cómo afecta el presupuesto de tu proyecto cada uno de los recursos sobreasignados. José, ¿tú tienes respuesta a la pregunta, a las preguntas que he hecho hasta ahora? ¿Alguna de estas 4 preguntas?
Bueno, son preguntas muy importantes que hay que conocer la respuesta, porque si no, el proyecto va a salir muy mal. Va a salir muy mal. Desde el punto de vista económico, va a costar mucho más de lo que ustedes habían calculado. Y si ustedes se ganaron el proyecto y no hay una cláusula de reconsideración de precios, pues ustedes van a perder mucho dinero y no es la intención de que una empresa pierda dinero en un proyecto. Bueno, entonces aquí hay una serie de preguntas que es muy importante tener la respuesta y para evitar sobrecosto en los proyectos, para evitar retraso en los proyectos y lo más importante, para evitar accidentes en los proyectos que pueden ser muy costosos, sobre todo cuando hay pérdida de vidas humanas. Seguro que ustedes todos conocen el accidente en la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México. Un solo accidente le costó a la British Petroleum más de 20 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero. Un solo accidente. Bueno, también cuando usted lo llame el jefe, el cliente o cualquier persona pidiendo información sobre cómo va el avance del proyecto, entonces ustedes les pueden dar varias respuestas. Aquí habría 3 respuestas, que es porcentaje de avance en trabajo. ¿Okay? Bueno, entonces aquí no están las 10 respuestas que les puedo dar, no está el gráfico, pero yo tengo 10 respuestas para darle a cualquier persona que quiera saber cuánto va el porcentaje de avance en un proyecto. Y también yo les he recomendado a todos mis clientes que en su empresa deben tener una lista de actividades típicas que desarrollan en sus proyectos. En cada actividad deben tener 1, 2 o 3 cuadrillas que son las que utilizan para ejecutar esas tareas típicas. Y les coloco un ejemplo que es el trabajo de excavación. Si la excavación es para construir la pared de una casa, la cuadrilla puede ser obreros, pico, pala y carretilla. Con esta cuadrilla, ustedes pueden hacer un trabajo de excavación para construir la pared de una casa. Pero si lo que van a construir no es una casa, sino que es un edificio, un centro comercial, entonces el pico lo tienen que reemplazar por una retroexcavadora. Esa retroexcavadora puede tener un volumen promedio de 2 metros cúbicos. Y en vez de una carretilla, van a tener que utilizar un camión de unas 10 toneladas. Eso sería para la actividad de excavación en un proyecto de un centro comercial o algo así. Pero si la excavación va a ser en las minas bituminosas del Canadá, ya el pico ya no sirve, la retroexcavadora tampoco,
o sí sirve, pero no una retroexcavadora de 2 metros cúbicos. Necesitan una retroexcavadora de 60 metros cúbicos. Y ya un camión de 10 toneladas no sirve, porque si ustedes usan un camión de 10 toneladas para recibir lo que está manejando la retroexcavadora, pues va a terminar sepultado el camión, el conductor, el ayudante y el camarógrafo. Ustedes ya necesitan un camión de 400 toneladas. Bueno, entonces esto sería todo lo relacionado con esta charla. Si tienen preguntas, las podemos resolver ahora mismo. Si tienen sugerencias, cualquier comentario que tengan, lo podemos resolver ahora. Entonces, estamos abiertos. Cualquiera de ustedes puede intervenir. Bueno, si nadie tiene preguntas, sugerencias, entonces les agradezco su participación y el video lo voy a subir a mi canal de YouTube y les voy a enviar el link para que lo puedan compartir con sus colegas y amigos. Entonces, muchas gracias por su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, Roldán, yo también.